¿no? No dice. Entonces el lunes ya debemos... No dice. Ya, ok. El lunes ya debemos fijar el examen. ¿Ya? De tal manera de que ya tengamos un panorama completo, ¿no? Bien, lo último que habíamos llevado, esta última parte voy a repetir, es desplazamiento de la curva LM. La curva IS ya hemos desplazado. Cuando se habla de desplazamiento, se habla de mover, cambiar o desplazar la curva, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. Entonces, solamente en equilibrio, una de las curvas hemos desplazado. No hemos desplazado simultáneamente, porque hay también desplazamiento simultáneo que hay que resolver con un sistema de ecuaciones. Es un poquito más complicado, pero tampoco es difícil. En este caso, solamente una de las curvas. Ahora, acá dice, cuando la cantidad de dinero aumenta, entonces aumenta también la nueva curva, ¿vale? Y también aumenta la renta de equilibrio. Hay una relación directa entre la curva y la renta, pero disminuye la nueva tasa de interés. Y la variación de renta es positiva, ¿ya? Entonces, obviamente, cuando la renta aumenta, la variación de renta es positivo, siempre. Cuando la cantidad de dinero disminuye, ¿no? Bueno, sabemos que aumenta y disminuye en el mercado a través del mercado abierto, que se llama, y se hace a través de compra y venta de bonos, acciones que el Estado o las entidades financieras privadas también hacen por encargo, obviamente, del Estado. Retirar dinero de circulación para que no afecte a la inflación o inyectar dinero ¿no es cierto?, a cambio de intereses futuros en el mercado. Eso es lo que hace, eso se llama mercado abierto, ¿no? Entonces acá, cuando la cantidad de dinero disminuye, entonces disminuye la nueva curva, ¿ya? Disminuye la renta también, y la variación de renta es negativo, pero la nueva tasa de interés de equilibrio aumenta, ¿sí? Eso no van a olvidar este tipo de relación. En cambio acá, cuando la curva IS aumenta, el consumo autónomo, todos los términos grandes, mayúsculas, ¿no? La inversión autónoma, el gasto de gobierno autónomo, transferencias, el impuesto autónomo. Es decir, cuando aumentan estos, consumo, inversión, gasto de gobierno, transferencia, y disminuye T grande, entonces la nueva curva aumenta. ¿Ya? Aumenta la nueva curva IS. También, si aumenta la curva, está estrechamente ligada a la renta. Aumenta la renta o el ingreso. De equilibrio. Aumenta la tasa de interés. Y además, la variación de renta es positiva. Este tipo de situaciones que estamos viendo, si por si acaso, pese al movimiento que han hecho, y no les da el resultado que aquí ya esto sí o sí se debe cumplir, tanto en la curva ISLM, es que algo han hecho mal. Algún proceso, alguna mala interpretación, algo han hecho mal. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debemos tener cuidado. ¿Sí? Si cuando disminuye el consumo autónomo, la inversión autónoma, el gasto de gobierno autónomo, transferencia disminuye y aumenta T, entonces la nueva curva IS disminuye. ¿Ya? Disminuye la nueva renta, está relacionada a la curva, a la nueva renta. También disminuye la tasa de interés y además la variación de renta es negativa. No olviden estos movimientos que así deben ser. ¿Ya? Acá, bueno, esto ya hemos hecho también, miren. Si la oferta monetaria real varía, variación, positivo o negativo significa variación.
para disminuir la nueva renta de equilibrio, entonces si aquí te estoy pidiendo que disminuya la nueva renta y sabemos que la oferta de dinero está ligada, a la renta, a la curva también. Entonces, y aquí dice que disminuya, entonces aquí va a ser, el signo va a llevar negativo, menos 50. Por eso la nueva oferta de dinero 400 menos 50 va a ser 350 y se trabaja con 350. ¿Cuál es la variación del tipo de interés? Se pregunta. Tomen en cuenta esto para el examen. No he preguntado las nuevas rentas o la variación de renta, pero sí he preguntado la variación. Aquí como variación está. Ni siquiera he preguntado el nuevo tipo de interés, sino como variación. Tomen en cuenta eso. Entonces acá 350 igual la oferta, igual a la demanda. ¿Qué debo despejar? El tipo de interés. El tipo de interés 0,5 dividido entre 100, 350 dividido entre 100, me da el tipo de interés 0,005 por renta, menos 3.550 nada más, y esta se constituye en la nueva curva, obviamente desplazada, paralela a la anterior, con la misma pendiente de la curva original de la LM, así ha quedado. Y fíjense acá, con 3 decimales diferentes de 0. O perdón, con 2 decimales diferentes de 0. Pero aquí me da un decimal diferente de 0, porque no hay otra. Entonces así tienen que trabajar. ¿Ya? Entonces en todo proceso les estoy pidiendo 2 decimales diferentes de 0. Y en este caso, si les da un decimal, bueno, trabajen ahí con un decimal. ¿Está bien? Así tendrían que ser. Y no basta sacar esto, no pueden dejarlo ahí. Tienen que sacar la nueva renta de equilibrio. Y la nueva renta de equilibrio es con la IS original y la nueva LM. La IS original es esta representación y la nueva curva LM que representa la tasa de interés es todo esto. Y esto es lo que hemos copiado acá. Ahí está. Hemos hecho operaciones elementales. Hemos hecho desaparecer signos de agrupamiento. Multiplicado 768 por 0,005 me da 0,038. 3 decimales, pero 2 decimales diferentes de 0. Acá igual, 2 decimales diferentes de 0. He trasladado al otro miembro con signo positivo la renta para agrupar términos semejantes. He despejado renta, ¿no ve? Y me ha dado 1.038, que pasa a dividir aplicando acciones de igualdad, 1.038. Y nuevamente acá, dividido 1 entre 1.038 me da 0,96, con 2 decimales diferentes de 0. 0,96 y me da una renta de equilibrio de 125,34. Es la nueva renta. ¿Está bien? Entonces, la nueva tasa de interés con la curva LM actual. Esta renta reemplazo y me da una tasa de interés igual, 2 decimales diferentes de 0. Y me da una tasa de interés negativa de 2.87, 2 decimales diferentes de 0. Pero como me ha pedido la pregunta, la variación del tipo de interés, entonces digo, la variación del tipo de interés es la actual menos, o sea, el tipo de interés actual menos el tipo de interés original. El actual es menos 2.87, menos de la fórmula, y el original debe estar acá. ¿Dónde está?
Ahí está. El original me ha salido menos 3.85. Aquí está, menos 3.85. Menos por menos da más por menos, entonces sería positivo 0.48. Este es el resultado de lo que nos estaba pidiendo el examen. El examen, digo, la pregunta. Preguntas. ¿No hay preguntas? Bien. Licenciado, una consulta. En el caso de que nos dé, digamos, 3.5, no le aumentamos ningún cero, lo dejamos así, ¿verdad? Así nomás. Claro, igual pueden aumentar 3.5 o 3.50 es igual. ¿Ya? Pero pueden trabajar directamente con 3.5, no hay problema de eso. Está bien, Lice, muchas gracias. ¿Ya? ¿Qué más tienen como preguntas, joven? ¿Nada? Ya. Veremos pendiente ahora. Aquí dice, espérenme un segundito, por favor. Bien. Entonces, cambio de pendiente de la curva IS. Cuando la pendiente, ustedes se fijan, cambio de pendiente a partir de arriba. ¿Qué representa la curva IS? Bienes y servicios. Y, obviamente, esto es lo primero, la IS en la economía. Y después de esto se valora lo que se ha producido, tangible o intangible bienes, finales, por supuesto, se valora en dinero. Y se dice, bueno, esta es la capacidad del país, hay un crecimiento, porque siempre los objetivos deben ser, primero, de crecimiento. Segundo, siempre alcanzar el mayor nivel de crecimiento con los recursos que se tienen. Eso es lo primordial. Y después viene la parte social. Algunos dicen, bueno, el objetivo es lo social, la salud. Después viene eso. Porque si ustedes como objetivo ponen la parte social y no han cumplido con la parte económica, ¿de dónde van a sacar plata? ¿No ven? El dinero es el que decide el cumplimiento del bienestar de la población, ¿no? Entonces acá, si ustedes se fijan, hacia la derecha, cambio de pendiente se va aperturando, cada vez más es más horizontal. No estoy trabajando completamente horizontal, o cada vez es más vertical, se va a la izquierda. Entonces, ya hemos visto también, derecha o más horizontal, incremento de la curva IS. Para que esto se produzca como incremento, se aumenta, IOT disminuye. ¿Qué quiere decir IOT? Es decir, las dos pueden, o una de ellas, o las dos simultáneamente, el consumo marginal y el impuesto pueden funcionar. Pero esto aumenta y esto sí debe disminuir. Eso produce un incentivo a la producción, aumenta la producción, aumenta el PIB, el Producto Interno Bruto. Ahora, si se va a la izquierda, aquí es más, cada vez más, no completamente vertical, más vertical, por eso digo más vertical,
La curva IS se disminuye, IoT aumenta. Ambos puedo actuar, que disminuya consumo marginal y que aumente T, ¿no? Entonces, se contrae la economía. Se reduce la producción. Hay menos producción, ¿no? Y cuando se reduce a la izquierda, bueno, la variación de renta es negativo. Y cuando aumenta la producción, la variación de la renta o de producto es positivo. Y aquí también tengo la variación. Cuando se va a la derecha, aumenta, también aumenta la tasa de interés. Cuando se viene a la izquierda, disminuye la producción, disminuye el tipo de interés. Aquí tengo ya un ejemplo de lo que vamos a ver. La pendiente de la curva IS. Aquí se plantea así. 80. La inversión. Gobierno, transferencia, impuesto. Basta que la inversión tenga la tasa de interés, la curva IS. Si no tiene la tasa de interés, solamente se queda con demanda agregada, por si acaso. El mercado de dinero, la oferta término independiente, la demanda en función de la renta y del tipo de interés. Ahora, aquí pregunto directamente, cambiar la pendiente de la curva IS para aumentar dicha curva. No ha puesto valores, no va a ser así el examen, pero bueno, vamos a resolver también esto. Cambiar la pendiente de la curva para aumentar dicha curva. Ahora sí, aquí viene como valor, cuando el consumo marginal varía en 10% y el impuesto marginal varía en 5%. Yo directamente les puedo decir, bueno, el consumo marginal varía y el impuesto marginal varía en tanto por ciento, pero para aumentar la nueva renta de equilibrio, listo. O para aumentar la nueva curva. No les voy a decir qué curva es. Ya saben que cuando es el consumo marginal y el impuesto marginal, la curva IS. Ya saben eso. Y la pregunta, ¿cuál es la variación del tipo de interés y el nuevo nivel de inversión? O sea, no es variación de inversión. La inversión no es igual al tipo de interés. Entonces hay que leer bien la pregunta. ¿Qué primero pregunta? ¿Qué le sigue? ¿Y qué deben responder? Bueno, el equilibrio original, este es el planteamiento nominal general. He puesto todos los datos. He hecho desaparecer símbolos de agrupamiento, más por más da más. Más por más da más, 0,7 por 40, más por menos da menos. 0,7 por 30, más por menos da menos. 0,7 por 0,2 por renta. Menos 10 por I. Ahí está. Tanto en desplazamientos o en pendientes, se está haciendo el mismo proceso, reducción operativo, digamos, el mismo proceso operativo para despejar la renta, para despejar las variables, en este caso la renta. ¿Ya? Entonces, pasa al otro mismo con signo cambiado las rentas, menos 0,7 por renta, más 0,7 por 0,2 por renta, es igual, 210, aquí más 0,7 por 40, 28, menos 0,7 por 30, 21, y menos 10 por tipo de interés. Tasa de interés, no en ningún momento la tasa de interés es la inversión.
sigo haciendo operaciones, digo 0,7 por 0,2 más 1 menos 0,7 me da 0,44. Fíjense, 2 decimales también. En todo momento 2 decimales. Ahí está. Entonces, 1 dividido en 0,44 me da con 2 decimales también, y así tienen que hacer, multipliquen por el signo de agrupamiento, y me da con 2 decimales 492.59 menos, más por menos da menos, 22.7 por tipo de interés. Esta es la ecuación, esta es la curva IS. La ecuación, la curva IS. Eso es. Y siempre en la curva IS tienen que despejar la renta, sea en pendiente, sea en desplazamiento, sea en cualquier cosa. Ahora, la curva LM, oferta igual a la demanda. ¿Qué debo despejar? En LM, el tipo de interés. Ahora, no me dirán, la tasa de interés. La tasa de interés es tan importante en la economía que es un síntoma para la inversión, para la estabilidad y para el crecimiento económico. Y para la inflación también, porque aumentando las tasas de interés, frenan la inflación de alguna manera. ¿Ya? Entonces acá he despejado el tipo de interés, miren, con 2 decimales diferentes de 0, aquí solamente había un decimal, porque hagan, a ver, 0,4 dividido entre 20 me da, a ver, ustedes también hagan, por favor, comprueben esto, 0,4 dividido entre 20, me da 0,02, un decimal diferente de 0, pero hay que trabajar con todos. Ahí está. Esta es la ecuación LM. Y recién buscamos el equilibrio, juntamos ISLM, hacemos operaciones elementales, multiplicamos, dividimos, ¿no ve? Los términos inducidos de la renta, aquí está. 1,45, 1 dividido entre 1,45 por 1.400,59 me da 0,69 por 1.400,59, me da una renta con 2 decimales, no me redondeen por favor, yo voy a colocar con 2 decimales, sean variables finales del resultado, o procesos operativos intermedios también, están viendo con 2 decimales diferentes de 0. Y la tasa de interés, saco de la curva LM, reemplazo y me da una tasa de interés negativa. Puede dar, nunca les da negativo la renta, jamás. Pero la tasa de interés sí. Podemos entrar en trampa de liquidez, en especulación, en incertidumbre de la economía. Mucho hace de que se crea de que eso funciona así, para que la economía vaya en buen sentido, lo esperado, lo que se ha planificado. ¿Y qué da certidumbre? Tener pues reservas internacionales suficientes como para salir a acudir cualquier especulación o cualquier contingencia que pueda ocurrir en el mercado. Ahí está. Ahora, no hay fórmulas para las pendientes. Si yo he dicho acá que 10% el consumo marginal y 5%, que varía en 5% el impuesto marginal, para aumentar la curva, entonces para aumentar la renta, significa que el consumo marginal es positivo y el impuesto marginal es negativo. Esa variación se convierte, tiene su signo específico cuando
la curva toma un sentido, aumentar o disminuir. En este caso, aumenta. Entonces, si el consumo marginal era 0,7, estoy aumentando acá, al tema de los resultados, a 0,8. Y acá el impuesto tengo que disminuir 5%, 0,15, esto es 20%. Y entonces van a ver, aquí está, en el planteamiento 0,8, el impuesto 0,15. Todos los términos nominales entran así. No hay fórmulas como los desplazamientos, se podía aplicar fórmulas o simultáneamente las dos formas. En cambio acá no, hay que empezar a hacer todo el proceso simplemente cambiando los datos de consumo marginal o de impuesto marginal, dependiendo qué es lo que pide el ejercicio. Ahí está. Acá hago desaparecer signos de agrupamiento, 0,8 positivo más 0,8 por 40 menos 0,8 por 30, ahí está, menos 0,8 por 0,15 por renta, menos 10 por el tipo de interés, ahí está. Ahí tenemos todo eso. Hagan, no, al empezar a hacer operaciones elementales paso por paso, entonces nos asegura que estamos haciendo en la línea correcta, porque estamos respetando los dos decimales diferentes de 0 y además el proceso. Algunos por hacer directo, a veces entran en obviar algunas cosas y les sale mal el resultado. Entonces acá pasa otro miembro con signo cambiado, 0,8 menos 0,8 por renta, más 0,8 por 0,15 por renta, ahí está, es igual a 210, aquí es 32, 0,8 por 40, y aquí es 24, menos, y menos la tasa de interés, menos 10 por I. ¿No? 0,8 por 0,15 más 1, porque este tiene 1 de coeficiente, menos 0,8 me da 0,32 y hagan la prueba. Estos son los términos inducidos de la renta. Esta es la influencia de lo que puede tener la renta. Entonces, 1 dividido en 0,32 por 2,80 menos 10 me da 3,13 con 2 decimales. Sigo manteniendo al hacer desaparecer el signo de agrupamiento, 2 decimales, y la nueva curva IS es 682.34 menos 31,3 por el tipo de interés. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Quedar así como ecuación? No, sino hay que sacar el nuevo equilibrio, y el nuevo equilibrio se necesitan de las dos curvas. Entonces sería la nueva curva IS y la curva original de la LM. Solamente también acá, repito, en pendiente, solamente cambia de pendiente una de las curvas y no hay simultáneamente las dos. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer. ¿Que es un poco más largo? Sí, es un poco más largo. Entonces, la curva original, nueva curva IS es esta. El tipo de interés, la curva LM original es esta otra. Hago operaciones elementales. 682,34 menos ¿no ven? Menos 31.3 por 0.02 me da menos 0.63. Menos por menos da más, me da 31.3 por 40, 1252. No hay decimales acá.
agrupo términos semejantes, es una forma de simplificar y de encontrar un resultado. O sea, trabajando objetivamente. Y en su proceso de tesis tienen que ser así, trabajar siempre para adelante, sin especulación. A veces volvemos a repetir lo que ya hemos dicho en nuestra redacción o en nuestra forma de pensar y no estamos avanzando. Por eso se dice, hay que ser más objetivos. Significa ir hacia adelante. ¿No? Y ahora, entonces, con esto me ha dado 0,61. Fíjense, aquí es como tuviera 1 de coeficiente, entonces sería 1 más 0,63 me da 1,63 como término inducido de la renta. Divido 1 dividido entre 1,63. Con 2 decimales saco 0,61 multiplicado por 1984,34 y me da una nueva renta de equilibrio de 1.179,95. Ahí está. Imagínense ahora seguramente vamos a importar la inflación al extranjero porque está subiendo por el efecto de la guerra, la harina, el maíz, ¿no? Y por falta de capacidad productiva también. Entonces, no cubrimos la demanda. Y es tan fácil decir, si la demanda es mayor a la oferta, suben los precios, listo. Así es. Si la demanda es menor a la oferta, bajan los precios. Entonces, si no producimos como antes y hay cada vez más demanda, obviamente esos precios van a subir de cualquier producto. Y no, ojalá, los controles de precios solamente se puede hacer en forma temporal. No es indefinido porque estarías distorsionando el incentivo a la producción, a la decisión de producir, de organizarse, de tomar decisiones. ¿Ya? Ahora acá, entonces ya tenemos la nueva renta de equilibrio y reemplazo en la curva LM original para que me dé el nuevo tipo de interés. Miren, he hecho operaciones elementales. Aquí con 2 decimales, a veces todo colocamos en la máquina y no es así. Con 2 decimales me da 23,60 menos 40, el tipo de interés negativo, menos 16,4. Es el tipo de interés negativo. ¿Ya? Cuando las tasas de interés suben, es que el riesgo es mayor en la economía, ¿no? Entonces acá, ¿qué he pedido acá? Espéreme, voy a poner mi batería. Está agotada. Ya. Ahí tienen todo esto. La nueva renta, tipo de interés. ¿Qué me ha pedido la pregunta? ¿Dónde está la pregunta? A ver. Aquí está. ¿Cuál es? Hemos hecho el proceso y la pregunta hay que responder. Son 2 variables. ¿Cuál es la variación del tipo de interés? Y el nuevo nivel de inversión. Bien. Entonces,
la fórmula de la variación del tipo de interés en el mismo sentido que hemos hecho la variación de la renta, la variación de la inversión, la variación del, o sea, de la oferta monetaria, en el mismo sentido. ¿Qué quiere decir? La tasa de interés actual menos la tasa de interés original. Esta diferencia siempre es respecto al original, al anterior, que queremos comparar. El actual es menos 16.4, ahí está. Menos de la fórmula, y el anterior, el original, 20.67, menos 20, ¿dónde está? Menos 20.67, a ver, aquí está. Menos 20.67. Aquí está. Menos por menos, esta es multiplicación de signos. Menos por menos da más. 16.4 más 20.67 me da, se resta, se pone el signo del mayor, más 4.27. Esta es la respuesta. Y el nuevo nivel de inversión, bueno, yo copio la función de inversión donde está, que tengo acá. Esta es la función de inversión, que depende del tipo de interés. La inversión depende del tipo de interés. Y eso es obvio, si la inversión sube, la inversión baja. Pero frena la inflación. Entonces tiene que ser un tipo de interés adecuado para que no frene la inversión. Entonces, el nuevo nivel de inversión, donde está B, aquí está, es 60 menos 10, menos el nuevo nivel de inversión es la tasa de interés actual. Y la tasa de interés actual es menos 16.4. Aquí está. Menos por menos da más. 60 más 164. 60 más 164 me da 224. La respuesta. Primero les he preguntado cómo la variación del tipo de interés, 4.27, punto y coma, espacio. El nuevo nivel de inversión, 224, ahí está. La inversión es diferente a la tasa de interés. ¿Relacionadas directamente? Sí. Ahora, usted mira, el ahorro, la inversión, sí, también. Hay un ciclo de ahorro e inversión. Y a veces cuando se rompe eso, es porque ya hay crisis, ¿no? Porque la gente ya no confía. Bien, preguntas, hagan preguntas. Creo que Corpus Christi, no sé qué, el 16, 17 es feriado, ¿no? Pero no cae miércoles. Bien, B. ¿Qué dice B? Cambiar la pendiente de la curva. Aquí les he dicho cambiar la pendiente de la curva esa. ¿Puedo decirle sí o no? O le puedo decir simplemente pendiente de la curva. Ya, nada más. Sin decir, sin identificar la curva. Pero cuando el impuesto marginal, y estoy hablando del impuesto marginal, la IS, porque el impuesto marginal no tiene la curva LM. Cuando el impuesto marginal aumenta en 0,1, no está en porcentaje. Entonces, cuando dice aumenta, es positivo. Cuando dice disminuye, es negativo. Entonces, a este impuesto de planteamiento ya no es 0,20 más 0,1 es 0,30 o 30%. Para B, y aquí está 0,30 o 0,3 o 30% es igual. Ahí está. La pregunta, ¿cuál es la variación de la inversión? Es muy diferente a decir cuál es el nuevo nivel de la inversión. Aquí ya les he preguntado como variación de la inversión. Y ustedes saben que la variación de la inversión es igual a la inversión actual menos la inversión anterior.
Esas diferencias, siempre lo actual es positivo y lo anterior menos lo negativo. Bueno, todo lo demás, planteamiento, el consumo marginal no hemos cambiado porque solamente habla del impuesto marginal. Eso sí ha cambiado esto. Era 0,2, ahora es 0,3 porque ha aumentado 0,1. No en este planteamiento, en la fórmula se dice más 0,2 más 0,1, podría interpretar como 0,1, tomando en cuenta el signo. No, en términos absolutos al planteamiento del dato se hace. Que aumente, ha aumentado 0,1 más 0,2 que era, ahora es 0,3. Y este es el planteamiento general de la curva IS. Y tenemos que sacar la nueva curva, despejar la renta. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, no me canso de decir, sus procesos elementales, tengan la seguridad, si no van a hacer los ejercicios, solamente van a estudiar mirando, y dicen que evidentemente es fácil, van a tener inseguridades en el momento de que estén dando examen. Y cuando entran las inseguridades, generalmente, cuando tienen dos opciones por dónde van por el peor camino. Por eso practiquen. Esos procesos operativos sencillitos les da la seguridad que lo que están haciendo está bien. ¿Ya? Entonces, acá, hago desaparecer signos de agrupamiento, aquí está. Llevo términos semejantes al otro miembro, aquí está, con signo cambiado, obviamente. Aquí ya tengo esta reducción, haciendo operaciones elementales. Saco factor común, 0,7 por 0,3 más 1 menos 0,7, 0,51. ¿Ya? Aquí 210 más 28 menos 21, 217, menos 10 por I, aquí está. Despejo la renta, ¿no ve? Porque libre de términos inducidos o proyecciones si fuera al cuadrado, o sea, tienen que ser libres los despejes. Entonces aquí, 1 dividido entre 0,51 me da 2 decimales, 1,96. Y multiplico por el signo de agrupamiento. Entonces la nueva curva me va a dar, aquí está con 2 decimales, la IS es eso. Repito, solamente estoy cambiando de pendiente de una de las curvas, no simultáneamente las dos. A veces dice, simultáneamente cambien la pendiente, de tal manera, había así preguntas, ¿no? Fíjense, de tal manera que no cambie la renta. Ah, bueno. Había que hacer con X como incógnita, buscar ese valor, ponerle renta a ese mismo valor y cambiar, pues, a la pendiente cuánto debe ser. Para que te quede, bueno, la tasa de interés va a cambiar siempre. O para que no cambie el tipo de interés, la renta tiene que cambiar. O para que aumente esto y disminuya, se puede hacer, se puede trabajar operativamente de 1000 formas, les digo. Pero con esto basta con lo que estamos haciendo. Por lo menos ya les pone en contexto de lo que se puede hacer y lo que estamos haciendo. Entonces, el equilibrio, la nueva renta, la nueva curva IS, por la LM original, aquí está. Hago desaparecer signos de agrupamientos, ¿no ve? 425.32 más por menos 39, 0.39 por renta, ahí está. Menos por menos da más, 19.6 por 40, 784. ¿No? Esto pasa al otro miembro con signo positivo y me va a dar el término inducido 1.39, aquí está, dividido entre 1.39 por
425.32 más 784, 1209.32. Hagan así, no pongan todo en la máquina, les va a salir mal. Y entonces, 0.72, dos términos, dos decimales diferentes de 0, por 1209.82, y me da una renta de 870.71. Esa es la nueva realidad de lanzarse una política económica o fiscal, en este caso fiscal, para encontrar una nueva situación de la realidad. Bueno, en el tipo, en la LM reemplazo, 0,02 me da 17.41 menos 40, me da un tipo de interés de menos 22.59. Entonces, ¿qué me ha preguntado? La variación de la inversión. Esta es la fórmula, en el mismo sentido, la variación del tipo de interés, la variación de la renta, la variación, ahí está. Lo actual menos lo anterior. La diferencia entre lo actual y lo anterior. Ahora, esta es la función de inversión por tipo de interés. Lo actual es pues la tasa de interés actual, menos 22 punto, este es el original, menos 20.67. Este es el original, la inversión. La tasa de interés original es menos 20.67, me da una inversión de 266.7. Ahora, la nueva inversión, con la tasa de interés actual, menos por menos da más, y me da una nueva inversión de 285.9. Ahora, reemplazamos en nuestra fórmula. Lo actual, 285.9, menos el anterior, 266.7, me da una variación, primero positivo, de 19.2. ¿Qué significa? La inversión ha aumentado. Lo positivo ha aumentado en esa proporción. Si la inversión ha aumentado, significa que la producción ha aumentado, significa que hay más empleo, que la inflación ha bajado o está más controlada, significa eso. La inversión es tan importante. Claro que la inversión a esto tiene que tener acompañamiento a la parte jurídica, ¿no? Garantías de inversión nacional extranjera, respeto a la propiedad privada, por ejemplo. Hay pues reglamentos que muchos países a los inversionistas les dan para que sea atractivo como país para que vengan a invertir, ¿no? Entonces la única pregunta debe era, ¿cuál es? Aquí está, ¿cuál es la variación de la inversión? Y la variación de la inversión, ya no me pongan variación de inversión igual, no, solamente 19.2, solamente ese resultado. Pregunten, jóvenes. Ni siquiera estoy asociando con términos, con déficit, por ejemplo, con términos independientes podría haber asociado simplemente con lo más directo que tiene la relación como la tasa de interés y la renta, nada más. Licenciado, para sacar la variación de la inversión, está estando la fórmula con la original y con la actual, ¿verdad, licenciado? Exacto, exacto. La original, aquí está, no es del inciso A, es la tasa de interés original del equilibrio original. ¿Dónde está? Aquí está el original. Y la tasa de interés original es 20.67. Es decir, con los datos que he dado, y con este dato reemplazan en la función de inversión, en esta función de inversión, esta tasa de interés que han sacado,
me va a dar la inversión original. Eso es lo que he hecho. La inversión original, ahí está, y me da 266.7. Ahora, la nueva inversión, también en la función de inversión, en esta tienen que trabajar, también en esta. Ya sea, lo único que cambia es la tasa de interés actual o original, pero también en la misma función de inversión. Y aquí está la nueva inversión, en la función de inversión, ahí está, y me da la nueva inversión actual menos la anterior. He puesto 2 asteriscos para que no se iguale a A en ningún momento, al inciso A. Y bueno, este es el resultado. Positivo en primer lugar, 19.2. La inversión ha aumentado. Porque hay más ahorro, porque hay más garantías para la inversión de parte del Estado, porque la economía está creciendo, porque en especulación de cuando nadie quiere invertir, porque saben que cualquier rato lo que han invertido van a perder, y es verdad, porque los precios cambian de la noche a la mañana. No hay estabilidad, la inestabilidad económica es lo peor que nos podría suceder, ¿no? ¿Cómo estabilizamos? Con reservas internacionales, como respaldo, con políticas monetarias y fiscales adecuadas a la realidad, y todo aquello que contribuye a mantenerse ahí estable. ¿Qué más tienen como pregunta? Bien, el día lunes voy a hacer la pendiente de la curva L, ¿ya? Y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Aquí son los desplazamientos de una de las curvas. Les voy a explicar, para que no pregunto gráfica, ¿no? Ya saben, pero para que tengan una idea y hagan los movimientos correctos que ameriten. Lo único que les digo, cuando se dice aumenta, es positivo. Cuando se dice disminuye, es negativo. Cuando se dice varía, es positivo y negativo. ¿Qué signo les da? Van a la curva o van a la renta. Dice, para aumentar la nueva renta, si quiero aumentar la nueva renta es positivo. Si quiero disminuir la nueva renta es negativo. Nada más. Y el día, eso vamos a hacer el día lunes, martes ya. A ver, tenemos fecha 8 hoy día, ¿no? Vamos a trabajar, ya, el examen podría ser el 20, ya estamos casi, a más tardar el 22. Inclusive si termina el lunes 13, yo les podría tomar examen el 15, el 20 o el 22. No hay más, ahí terminamos. ¿Qué dicen? Piénsenlo, de todas maneras. Ya está dicho que deben dar ya prontito el examen. ¿Ya? Entonces, si no hay preguntas, podemos quedar acá.